Bienvenidos a Magicaria Mago. Mi nombre es Cristian Roales y una vez más les agradezco por cada like, por cada suscripción y por cada comentario que me han puesto. El tema de hoy se llama nada personal. ¿A qué nos referimos con esto del nada personal? Entendemos que todo lo que las personas nos proyectan, todo lo que las personas nos muestran, todo eso en lo que nosotros ponemos nuestra atención, y pues empezando con eso, les dejo aquí el video sobre lo que es la atención. Todo lo que la gente es desde nuestra percepción no es más que una proyección de lo que nosotros somos. Nosotros realmente no podemos percibir la realidad, sino que imaginamos lo que para nosotros es la realidad. Entonces, de esa forma nosotros nos vamos dando cuenta de que cada persona actúa, vive, existe de cualquier forma, pero nosotros realizamos una interpretación de lo que esa persona existe, de lo que esa persona hace, de lo que esa persona dice. De esa forma nosotros vamos generando nuestro mundo. Por eso es que si es que nos parásemos en una calle y nos pusiéramos a decirle la misma palabra a diferentes personas, todas ellas reaccionarían de formas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a darnos cuenta? Que primero debemos aceptar lo que nos dicen, pero aceptarlo desde el punto de que permitimos que existan. Como les decía en otros programas, en capítulos anteriores, desde ese amor incondicional, desde ese permitirles que existan. Igual les dejo acá el link de lo que para mí es el amor incondicional. Entonces, nosotros aceptamos, pero desde ese punto, porque hay muchas veces que nosotros aceptamos lo que nos dicen desde el punto de querer entender o que nos entiendan las personas. Entonces, por ejemplo, si papá, mamá no saben generar dinero y nos dicen que uno tiene que trabajar fuertemente de sol a sol para conseguir dinero, y nosotros aceptamos lo que nos dicen, vamos a tener luego una vida en la que vamos a estar trabaje y trabaje y trabaje, y no necesariamente porque estemos trabajando mucho vamos a obtener mucho dinero, porque también existe mucha gente que trabaja muchísimo y gana poco, y gente que trabaja poco y gana mucho. Entonces, de esa forma nosotros tenemos que aceptar lo que nos dicen sin creernos lo que nos dicen. Entonces, cuando nosotros empezamos a aceptar lo que nos dicen, obviamente generamos esa imagen mental de algo que nos están contando, pero el cómo se genera esa imagen mental depende también de cómo nosotros la queremos generar. Si a mí me dicen, es que para tener mucho dinero debes trabajar mucho, entonces ¿yo qué me imagino? Trabajando todo el tiempo y ganando muchísimo dinero. Pero ¿y si tal vez yo pienso que debo trabajar menos, igual puedo ganar mucho dinero? Entonces tal vez empiezo a pensar, en lugar de como un empleado, como el dueño de un negocio, tal vez puedo pensar incluso como un inversionista. Entonces empiezo a generar en mi imaginario, de acuerdo a lo que me dicen,
algo diferente de acuerdo a cómo yo quiero vivirlo. Obviamente a nivel emocional es lo mismo. Hay gente que dice que tienes que sacrificarte para tener las cosas. Entendiendo que sacrificarse viene de volver sagrado a algo, perfecto. Pero la connotación de sacrificio que a nosotros se nos da no es esa. Normalmente a nosotros se nos enseña que el sacrificio viene dado por me saco el pan de la boca para dárselo a otra persona y que pueda alimentarse. Entonces, mi emoción al oír sacrificio, al imaginar el sacrificio, no es la misma que si es que yo entiendo desde dónde proviene la palabra y cómo actúa esa palabra, qué significa, qué simboliza en sí la palabra. Entonces, en base a esa emoción que yo le voy poniendo, voy a darme cuenta, sí, lo estoy creando desde la otra persona, desde lo que me está vendiendo, o desde donde yo quiero crearlo. Igual también pueden ser las dos cosas, que lo que me vende la otra persona a mí me agrada y lo creo desde ambas partes. Y obviamente ya en la parte material, cuando nosotros empezamos a vivir esa realidad, porque muchas veces no logramos frenarlo ni en el imaginario ni en el emocional y terminamos viviendo la historia que nos la han vendido. Debemos de entender además que cada persona es un mundo. Cada persona piensa de una forma, siente de una forma, actúa de una forma, y ninguna persona es igual a otra. Podremos ser muy similares, podremos parecernos en muchas cosas, pero no por eso somos iguales, no por eso generamos y vivimos de la misma forma. Por eso, una persona nos puede explicar algo y nosotros no entender, y otra persona explicarnos lo mismo y sí entenderle. Es porque cada persona se maneja de una forma diferente. Cada persona es una existencia totalmente distinta. Y obviamente experimenta cosas totalmente distintas a pesar de que pueda ser una misma experiencia. Entonces, si nosotros tenemos ya todo eso en nosotros, ya tenemos integrado, ya lo vemos, aquí viene la parte del no tomárselo personal. Es esa parte de no juzgar, de pensar, de escuchar, de entender que todo eso que nos dicen es un reflejo de esa persona también. Entonces, si es que estamos ante una persona que es conflictiva y que está ahí pinchándonos, tratándonos de herir para que nosotros saquemos también nuestras garras y que se convierta en un conflicto, nosotros podemos entender que esa persona, todo lo que nos lo está diciendo, se está diciendo a ella misma. Porque si es que entendemos que todos somos reflejo, de la misma forma que esa persona me refleja a mí, me muestra una parte que yo no quiero ver, yo le estoy reflejando también a esa persona. Entonces cuando esa persona te ataca, a quien se está atacando desde una parte inconsciente es a sí mismo. Entonces uno entendiendo desde esa perspectiva no cae en el juicio, ni siquiera en la provocación, porque se da cuenta que esas palabras son de esa persona hacia esa persona y que tú únicamente estás actuando como un espejo, como un puente. Entonces, de esa forma, nosotros no caemos en el sentirnos mal, en el regalar nuestras emociones a otra persona, a otra existencia,
porque sabemos que eso es esa misma persona. Entonces nosotros podemos mantenernos en calma con nosotros mismos, en nuestro centro, podemos mantenernos alineados. Cuando nosotros asumimos que bien en nuestro mundo nosotros podemos poner nuestra verdad, cuando nosotros creemos o tratamos de no entender al otro, tampoco nos entendemos nosotros, y de esa forma cogemos y tratamos de imponer en cambio nuestra verdad en el otro. Tratamos de enseñarle al otro que lo que piensa muchas veces es erróneo, y a la vez decirle que lo que nosotros decimos, eso sí es una verdad. Por ejemplo, esto lo vemos en los paradigmas regentes, o sea en la economía, lo vemos en la religión, lo vemos en la ciencia, lo vemos en la política, donde a nosotros nos dicen lo que es bueno o no es bueno, y nos imponen eso como única verdad. Nos enseñan lo que es posible y lo que no es posible, y nos imponen eso como única verdad. Nos dicen qué podemos conseguir, qué no podemos conseguir, y en fin, nos empiezan a llenar de tantas dialécticas diciéndonos o estandarizándonos, esquematizándonos hasta dónde podemos llegar en cada uno de los diferentes aspectos. Y nosotros decidimos comprar eso, pero a la vez nosotros también vendemos lo mismo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a una persona de X religión que le transmite esa verdad, entre comillas, a sus hijos, les impone su verdad a sus hijos. De la misma forma en la que cuando vamos a la escuela nos imponen una verdad. Nos vivían diciendo que el átomo era de una forma, luego era de otra forma y luego era de otra forma, pero en cada momento siempre nos dijeron que esa era la única forma en la que podía ser. Entonces, nosotros, si es que nos tomamos las cosas de forma personal, caemos en ese conflicto externo y vamos a tratar de imponer nuestra verdad. Vamos a tratar de demostrarle al otro que está equivocado y que quien tiene la razón somos nosotros. De la misma forma que el otro va a tratar de demostrarnos que nosotros no tenemos razón, sino que la tiene él. Y se vuelve esa lucha de poder. Esa lucha de poder que la vemos en las relaciones de pareja, esa lucha de poder que la vemos en las amistades, que las vemos en los diferentes ámbitos en los que nosotros nos podemos relacionar. No con esto digo que no debe existir diferentes relaciones de poder, porque obviamente si una persona se pone en el plan de enseñar y la otra en el plan de aprender, va a ser una relación donde quien enseña, por el mismo hecho de tener un poco más de conocimiento, va a estar con más poder en relación de la persona que aprende. En ese ámbito. Entonces normalmente nosotros también nos damos cuenta, por ejemplo en lo que son clases, que el profesor expone con ese poder o con esa superioridad de dominar más del tema, el alumno se va creyendo eso, pero a la vez, cuando el alumno pregunta y repregunta
puede moverle también al profesor a un ámbito que el alumno domine. Y de esa forma, el profesor se pone en un punto de aprender. Entonces debemos estar también muy atentos a cuál es nuestro rol dentro de cada experiencia. Si vine a aprender, perfecto, aprendo. Si vine a enseñar, perfecto, enseño. Es como al ir a una tienda. Si voy a comprar, soy quien da el dinero. Si voy a vender, soy quien recibe el dinero. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, usándolo eso como analogía, nos podemos dar cuenta cómo se va generando esa situación de poder. Pero al manejarlo de una forma más consciente y saber qué es lo que estamos haciendo, nos permitimos no caer en el conflicto, porque entiendo que estoy aprendiendo o entiendo que estoy enseñando. Pero si yo estoy enseñando y de pronto llega otra persona a quererme enseñar también, ahí es cuando me lo tomo personal y se genera ese choque. Entonces muchas veces, creo que a todos nos ha pasado, que estamos en clases y el profesor o la profesora se exaspera y trata de callar al alumno, utilizando muchas veces su poder. Ahí vemos cómo se ha roto ese equilibrio, y eso es básicamente porque uno de los dos, en este caso sería el profesor, se lo tomó personal. Entonces, nosotros debemos entender, perdón, que primero tenemos ese respeto hacia nosotros y por ende hacia nuestro interlocutor. Entonces, como yo me respeto y sé cuál es mi verdad, no tengo por qué caer en provocaciones ni en mostrarle mi verdad a otra persona. De la misma forma que escucho la verdad de la otra persona y no tengo por qué creérmela ni decirle que está equivocado. Es más o menos como esa analogía que hace Buda cuando llegan personas y él les pone a que toquen diferentes partes de un elefante para explicarles lo que es la religión y cómo existen diferentes religiones y todas tienen una verdad, sin embargo ninguna tiene completamente una verdad. Entonces quien le toca la oreja dice que es una tela muy gruesa, quien le toca las patas dice que es como un tronco, quien le toca la trompa dice que es como una manguera, quien le toca el lomo dice que es una pared. Y cada uno tenía razón desde su punto, pero ninguno tenía una razón o una verdad concreta, una verdad que incluya al resto. Entonces, de la misma forma, al nosotros no tomarnos algo personal, generamos ese respeto hacia la verdad del otro y obviamente nosotros tenemos y respetamos también nuestra propia verdad. Y en base a la verdad que nosotros tenemos, mantenemos nuestro pensamiento, mantenemos nuestras emociones y obviamente vamos creando nuestra realidad acorde a eso. Que somos libres de cambiar el momento en que queramos también. Porque de eso se trata, de ir tomando las piezas del puzzle que nos va llegando para irlo armando. Entonces hay veces que vamos cambiando un poco como proceso de aprendizaje. Bueno, sin más,
Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias. Espero les sirva. Un abrazo a todos y chao. Esta es la parte del video en la que les digo que pueden pinchar por abajo para suscribirse y estar al tanto de cada vez que yo subo un video. Es la parte del video en la que les pido que le den un like para que de esa forma sigamos creciendo y de que me ayuden compartiendo estos videos con el resto de gente que ustedes conozcan. Otra cosa, en algún lado, no sé en cuál de los dos lados, está el video anterior. Así que pueden dirigirse también hacia allá y seguir viéndolo.